Hola, bienvenidos a Arte, Realidad y Psique. Nosotras somos María Fernanda Martínez, psicólogo clínico, y María de los Ángeles Taberna, licenciada en Letras. hemos abierto este espacio para hablar sobre diferentes tópicos de la realidad, utilizando también la psicología y los cuentos, los grandes clásicos en este caso. Muchas personas me han preguntado por qué estamos utilizando los cuentos, por qué usamos literatura griega, etcétera. Voy a hablarles por qué utilizamos los cuentos. De alguna manera, siempre los cuentos nos permiten entender mejor la realidad. Lo podemos ver hasta en los niños, cuando un padre quiere transmitirle un mensaje a un niño, a través de un cuento, el niño lo capta mejor. E incluso la manera en que se transmiten las grandes religiones es a través de cuentos, a través de parábolas. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos, en primer lugar, comprender lo que nos sucede de una forma anecdótica. Y el otro punto de vista es que nos distanciamos de lo que está ocurriendo, porque a veces la misma realidad puede ser un poco amenazante, y lo que encontramos es que hay un protagonista, hay una persona con quien nos identificamos, y ese protagonista es el que se enfrenta a esa realidad. Uno realmente no termina lidiando con la situación, sino que es el protagonista, y de esa manera podríamos entenderlo mejor. Por eso estamos utilizando los cuentos. Ahora, ¿por qué la literatura clásica, María de los Ángeles? ¿Qué me dices? Bueno, se utiliza la literatura clásica en principio, cuando mencionamos la palabra clásico, creo que todos entendemos que es algo que siempre está vigente, que nunca pasa de moda, y además que es modelo, ¿no? Que sirve de modelo también. Entonces, en este sentido, la literatura clásica pues sirvió de modelo para todo lo que ha sido la posterior literatura occidental, ¿no? Y es el referente obligatorio, ¿no? Para entender cualquier tipo, bien sea narrativa, bien sea poesía, siempre hay referencias y alusiones a la literatura clásica. Por otro lado, los griegos utilizaban la literatura, no solamente tenía un fin estético, como tú muy bien acabas de explicar, tenía una función también didáctica, didascálica, de enseñanza. Es decir, que se utilizaba la vía estética para enseñar también. Entonces, claro, son textos que tratan temas universales, temas universales me refiero en cuanto a lo humano, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco se ocupaban de casos particulares, sino de casos generales, o sea, no es que se ocupaban de la historia de un individuo en particular, sino de lo que se recogía de la generalidad del comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, es la fuente idónea, ideal. Y claro, si tuviéramos que tratar a lo mejor determinado tema, pues siempre lo podemos encontrar en otro tipo de literatura un muy buen referente. Pero ellos realmente sabían lo que hacían y lo hicieron con esa finalidad, con la finalidad ética y estética al mismo tiempo, ¿no? De tener, bueno, toda literatura, toda estética le corresponde una ética, pero con una función didascálica, ¿no? Bien, ¿por qué estamos hablando por qué tomamos a Edipo? Creo que iniciamos esto precisamente para hablar un poco sobre la pandemia, pero ¿qué nos puedes decir de Edipo? Porque ahora vamos a hablar de mecanismos de defensa, vamos a hablar de la negación, pero ¿qué tiene Edipo? ¿Qué le pasó a Edipo? Pero Edipo ¿qué tiene? Tiene de todo, por eso es por lo que escogimos a Edipo, ¿no? Porque sobre Edipo habíamos hablado en episodios anteriores que pensaba un oráculo y que él lo que hace es huir del oráculo, y cuando huye del oráculo es para encontrarse de frente al oráculo, o sea, el tema de la huida, o sea, cuando huimos y nos vamos a encontrar de frente con aquello de lo que huimos. Así que cuidado con la huida, ¿no? Pero como íbamos concretamente ahora a tratar el tema de la negación, fíjense que lo primero que hace Edipo cuando tiene que averiguar el porqué de la peste, por supuesto, es convocar a Tiresias, que es el adivino, y ese a su vez se dirigirá a Apolo, para que a través del oráculo de Apolo enterarse de por qué la ciudad está siendo azotada
por esa peste. Entonces, Tiresias llega a donde Edipo sabiendo realmente cuál es el conflicto, pero no se lo quiere decir Edipo, no se lo quiere decir Edipo porque no quiere que sea Edipo, en cierta parte por no enfrentarse a Edipo también, pero para que Edipo realmente descubra por sí mismo quién es el causante de los males. El causante de los males es él, que ha asesinado a su padre, pero él no sabe que asesinó a su padre porque él no conoce su identidad realmente. Y entonces Edipo empieza a increparle y empieza a decirle que le diga que por qué, y por qué. Le dijo, averígualo, no seré yo quien te lo diga, no seré yo quien... Pero Edipo insiste, hasta que él tiene definitivamente... Vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí se queda. Okay. Aquí se queda. Okay. Para Está bien, pero me dejarás explicarlo, ¿no? En el próximo episodio vamos a hablar de esto. Para cerrar, voy a explicarles brevemente lo que es un mecanismo de defensa. O sea, desde la perspectiva del psicoanálisis, el mecanismo de defensa es un proceso inconsciente que el individuo utiliza para enfrentarse a una situación que le genera mucha ansiedad, una situación dolorosa que le puede generar sufrimiento y pudiera convertirse en una especie de pauta regular del carácter. Es decir, aunque ya no exista la situación que generó ese mecanismo de defensa, el individuo lo vuelve a repetir y puede usarlo en diferentes ocasiones. Lo más importante aquí es que es un proceso inconsciente y, bueno, pues que la realidad no simplemente es la realidad externa, también pudiera ser una realidad interna, algo más subjetivo. Pero los esperamos en el próximo episodio para poder hablar sobre lo que le pasó a Edipo y de la negación. Hasta el próximo episodio, chao. Hablamos.